Hola chicos, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Carlos Bonilla y bueno, vamos a continuar con la segunda parte del tema de traumatismo torácico y traumatismo abdominal. En este caso nos vamos a centrar primordialmente en lo que es el traumatismo abdominal. Ujú. Para ello, lo primero con lo que vamos definiendo propiamente lo que es el traumatismo abdominal. Entonces, ¿qué es el traumatismo abdominal? Pues el traumatismo abdominal va a ser definido como una acción violenta proveniente de agentes de tipo externos. Eso es muy importante. Y esta acción violenta que proviene de agentes externos van a producir ciertas lesiones que según el tipo de agente que lo produzca y la violencia con la que lo produzca, va a causar lesiones de diferente magnitud y de diferente gravedad. Eso es muy importante. Sobre lo que es justamente la cavidad abdominal y todos los elementos que la van a constituir. Puede ser que este agente externo produzca cierta lesión a nivel de lo que es solamente la pared abdominal. O puede ser que la lesión que se produzca sea de mayor gravedad e inclusive pueda llegar a afectar lo que es parte del contenido, que son básicamente las vísceras, los mesos, los conductos vasculares, los conductos biliopancreáticos, las vías urinarias, etcétera. Inclusive puede llegar a ser tan fuerte la acción violenta de este agente externo que puede llegar a lesionar ambas, o sea, la pared abdominal, tanto el contenido de la misma. Antes de pasar a lo que es propiamente la epidemiología, vamos a hablar un poquito respecto a las regiones anatómicas abdominales. Vamos a ubicarnos un poco con respecto a lo que vamos a estar hablando alrededor de esta hora, de esta hora de presentación. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber es las delimitaciones del abdomen. Nosotros vamos a ver que en su porción superior va a estar delimitado por esta estructura que le vamos a llamar diafragma. Mientras que en su porción inferior va a estar delimitado por la pelvis. Eso es muy importante. Ahora, dentro de este abdomen, dentro de toda esta cavidad, se van a encontrar una cantidad de órganos y una cantidad de vasos y demás estructuras que van a estar ahí, todas ahí dentro. Sin embargo, a pesar de que estén ahí todas juntas, no van a estar revueltas. Bien dicen, ¿no? Juntos, pero no revueltos. Por lo tanto, se van a estar dividiendo en compartimentos. Para ser específicos, tres. Uno le vamos a llamar intraperitoneal, a otro le vamos a llamar retroperitoneal y por último vamos a tener al pélvico. Para que nos logremos ubicar un poquito más, el intraperitoneal lo vamos a poder dividir en dos, en un hemiabdomen superior y en un hemiabdomen inferior. En el superior vamos a encontrar diversas estructuras y diversos órganos, como lo es el diafragma, como lo es el hígado, el vaso, el estómago. También entra parte del colon transverso, mientras que en el inferior eh, vamos a encontrar estructuras y órganos como lo son intestino delgado e inclusive otra porción de lo que es el colon. En cuestión de las estructuras que se encuentran retroperitonealmente, se van a encontrar principalmente a los grandes vasos, como lo son la aorta e inclusive la cava inferior, la vena cava inferior, algunas otras estructuras como lo es el páncreas, una porción de lo que es el duodeno, una porción de lo que es el colon, y sobre todo, y muy importante, se van a encontrar los riñones, también se van a encontrar los uréteres. Entonces se encuentran riñones y uréteres. A nivel pélvico, dentro de este compartimento pélvico vamos a encontrar principalmente a lo que es el recto, la vejiga, los genitales internos, incluso algunos vasos sanguíneos.
Ujú. Ahora sí, vamos a pasar un poco a hablar de lo que es la epidemiología. Vamos a darnos cuenta que las lesiones traumáticas a nivel general, no hablando y no centrándonos específicamente en las abdominales, no, estamos hablando a nivel general, se dice que son la principal causa de muerte entre el primer año de edad y los 44 años. Tan solo en lo que es Estados Unidos, en cuestiones de lesiones traumáticas, se reportaron alrededor de 243.039 muertes en el año del 2017 secundario justamente a un traumatismo, de los cuales el 70% fueron de tipo accidentales. Y como podemos ver, las lesiones traumáticas generan una gran cantidad de consultas anualmente. O sea, imagínense, 43,2 millones de consultas en el departamento de urgencias y de ellas 2,8 se llegan a requerir de algún tipo de internamiento, ¿no? Cada año. Ahora, veamos esto. Ahora sí, hablando un poquito más a nivel abdominal, de los traumatismos abdominales. Se dice que estos no se tienen que tomar para nada a la ligera. Debemos de ser muy conscientes que un traumatismo a nivel abdominal conlleva cierto riesgo de vida inclusive, y eso por dos causas importantísimas y que no se les tiene que olvidar, pero para nada. Dentro de la primera es que un buen golpe a nivel abdominal puede llegar a provocar una hemorragia por lesión a órganos sólidos, como lo es el hígado, como lo es el vaso, como lo son los riñones. Entonces puede llegar a ocurrir algún tipo de hemorragia por lesión de estos órganos sólidos e inclusive otra causa de elevado riesgo vital justamente son las peritonitis por algún tipo de perforación de vísceras huecas, como lo son principalmente los intestinos. Ahora, en términos generales, vamos a hablar que un traumatismo a nivel abdominal, su mortalidad en general suele ser entre un 5 a un 15%. Sin embargo, cuando este traumatismo abdominal viene acompañado de una lesión de grandes vasos, como lo son la vena cava inferior, como lo es la aorta, entre otros vasos sanguíneos de mediano a gran calibre, la mortalidad se aumenta hasta en un 50%. O sea, estamos hablando de un porcentaje bastante elevado, si lo vemos desde ese punto de vista. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar un poquito con respecto a las causas más frecuentes por las cuales se va a provocar o se va a producir un traumatismo abdominal. Pues vamos a ver principalmente que tenemos a las caídas, que tenemos a los accidentes automovilísticos que puede estar dañando propiamente a lo que es el conductor del vehículo, tanto a los ocupantes del mismo. También de igual manera tenemos a una alta incidencia de los atropellos, de los accidentes deportivos, según el accidente, según el deporte que se practique, entre algunos otros. Vamos a darnos cuenta que se dice que que las caídas en general suelen ser mucho más frecuentes en los niños pequeños, mientras que en los atropellos como tal suele ser más frecuente en aquellos niños entre los 4 a los 8 años. Si se dan cuenta, es como la edad en las cuales se encuentran como más activos, como en la que están jugando, y muchas veces de este tipo de chiquitos se suele cruzar las calles sin fijarse, y en eso es cuando llegan a suceder este tipo de accidentes. De igual manera, vamos a darnos cuenta que ya otro tipo de accidentes, como accidentes automovilísticos, accidentes de tráfico, deportivos y demás, suele ser más común en lo que son niños, bueno, en lo que son los adolescentes y ya más de lo que son los adultos propiamente, ¿no? Ahora, vamos a darnos cuenta que los traumatismos abdominales los vamos a poder dividir en dos, en tipos y en mecanismos. Eso es importante también que lo tengamos bien presente. ¿A qué me refiero con eso? Los traumatismos abdominales se van a dividir principalmente en dos tipos, en cerrados y en abiertos. Ya con esto nosotros podemos empezarnos a dar una idea, pues en qué consiste esto, ¿no? Uno cerrado, pues como su nombre lo dice, o no penetrante. No va a existir solución de continuidad en la pared abdominal. Por lo tanto,
no se va a romper el peritoneo parietal y no va a existir contacto entre la cavidad peritoneal y lo que es el exterior. Mientras que uno abierto, evidentemente, como su nombre lo dice, va a existir ahora sí una solución de continuidad en la pared abdominal. Ajá. La mayor parte de traumatismos de tipo abierto van a ser causados por elementos cortantes, punzocortantes, penetrantes, bueno, etcétera, como lo son principalmente armas blancas o armas de fuego. Ahora, les voy a decir un dato curioso, que creo yo que es muy importante tenerlo y mencionarlo, sobre todo, ¿no? Vamos a darnos cuenta que los traumatismos de tipo cerrado van a lesionar con mayor frecuencia las vísceras sólidas, como ya les comenté, hígado, como lo es vaso, como los son riñones, etcétera. Mientras que los traumatismos de tipo abierto o penetrante suele lesionar con mayor frecuencia las vísceras huecas, como intestinos, como lo es estómago, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es como un dato extra, como un dato curioso. Dentro de los mecanismos por los que se va a estar produciendo las lesiones, van a ser por principalmente tres tipos. Por un aumento de la presión intraabdominal, vamos a darnos cuenta que según y dependiendo el origen por la que está siendo causado el traumatismo abdominal, puede traer consigo que aumente de manera súbita y desproporcionada la presión intraabdominal, y esto puede llegar a dar como resultado en que se produzcan desgarros de órganos sólidos o inclusive hasta perforaciones viscerales huecas, por el simple hecho de aumentar la presión intraabdominal. En el caso de la compresión entre la pared anterior y la posterior del tronco, de igual manera, según y dependiendo lo que te está originando el trauma, puede llegar a producir aplastamientos de los órganos. Y bueno, otro mecanismo por el que se va a estar produciendo la lesión va a ser la desaceleración y el sillamiento. ¿Correcto? Ahora, otro dato importante, manejo inicial de un paciente que te llegue con un tipo de traumatismo. Ya ni siquiera vamos a estar hablando de un traumatismo abdominal, vamos a estar hablando de, en general, traumatismo. Llega a la sala de urgencias, supongamos, un paciente que acaba de sufrir un traumatismo porque lo acaban de atropellar, porque se acaba de caer de un segundo piso, etcétera. Lo primero es determinar, hablando ahora sí en cuestiones de los traumatismos abdominales, si existe algún tipo de lesión a nivel abdominal. ¿Y cómo vamos a poder empezar a saber si puede ser que exista una lesión abdominal o no? Conociendo el mecanismo del accidente. ¿Qué es lo que ocurrió en términos generales? Se cayó de un segundo piso, lo atropellaron, le dieron un balazo, lo acuchillaron. ¿En dónde lo acuchillaron? Ajá. ¿Cómo fue el accidente en general? A partir de eso, y de manera rápida, todo esto es rápido, podemos empezar a deshebrar la historia y empezar a imaginarnos, pues quizá le dieron un balazo en el estómago, pues evidentemente, muy probablemente tenga algún tipo de lesión a nivel abdominal, ¿no? Ahora, esto y en conjunto con la primera evaluación, que es la reanimación, todo se tiene que ir haciendo como en conjunto, prácticamente al mismo tiempo. Lo primero que tenemos que empezar a valorar es el ABCDE, que por cierto en la exposición anterior de traumatismo craneoencefálico ya nos hablaron un poquito respecto a este, ¿no? De que A de vía aérea, B de buena ventilación, en el que se mide la frecuencia respiratoria, bla, 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 bla. Todo esto que ya nos comentaron en la presentación anterior. En este nos vamos a tener que enfocar principalmente en la C de circulación, donde vamos a tener que enfocarnos en el pulso, en el relleno capilar, en el color y temperatura de la piel, buscar algún tipo de hemorragia evidente,
justamente para ver si existen datos o una presencia propiamente de shock por algún tipo de hemorragia abdominal, que haya cambios hemodinámicos. Es lo primerito en lo que nosotros nos tenemos que fijar, si hay presencia o datos de shock. Que pues ya sabemos, ¿no? Que hay una disminución de la presión arterial, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, o sea, datos que te empiecen a orientar que hay un shock de tipo hemorrágico, es en lo que nos tenemos que enfocar. Ahora, en caso de que sí, efectivamente existan datos de que el paciente se esté choqueando, pues vamos ya a otro tipo de manejo un poco más completo, en el que se van a tener que buscar accesos venosos, se van a tener que tomar muestras de hematocrito, de coagulación, pruebas cruzadas, datos de, o bueno, de enzimas tanto de la milasa, de la lipasa, entre otros más, ¿no? Un poco ya más específicos. Ahora, también en el apartado de lo que es la de exposición a zonas afectadas, pues vamos a nosotros evaluar en cuestiones de abdominal, si encontramos evisceraciones, que las tripitas estén de fuera. Eso es otra cosa que no, en la que nos tenemos que fijar en el apartado de traumatismo abdominal. Vamos a darnos cuenta que el manejo de primera instancia, de manejo inicial, en caso de que sí efectivamente haya una evisceración, las mismas se tienen que cubrir con compresas empapadas con suero salino, justamente para estar manteniendo la humedad. Eso es ojo y dato importantísimo, y es que no se debe de intentar, pero para nada en primera instancia, tratar de reintroducir las vísceras de nueva cuenta a la cavidad abdominal, justamente porque existe un gran riesgo de que ocasiones una lesión mucho mayor a la que ya se originó. ¿Ok? Pues bueno, después de esto, ahora sí vamos a una segunda evaluación, en donde vamos a poder ver, bueno, a determinar, mejor dicho, las posibles lesiones abdominales. ¿Y cómo vamos a poder nosotros evaluar si existen lesiones abdominales? Pues a través de un examen físico, a través de la exploración física, con la cual también nos vamos a ayudar de estudios de gabinete, que más adelante vamos a ver cuáles son y qué utilidad tienen y cuáles se recomiendan más y bla, bla, bla. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahorita nos vamos a enfocar en la exploración física, que es principalmente en la inspección, que es principalmente en la palpación, percusión, auscultación. Bueno, todo eso lo vamos a llevar a cabo. En la inspección, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que valorar? Así, en primera instancia, no vamos a tocar todavía, solamente nosotros vamos a observar si existe algún tipo de herida, si existe algún tipo de marca evidente en la piel, en el abdomen, en los flancos, que ya en conjunto con la palpación que vamos a ver más adelante, si producen dolor, si producen datos de irritación peritoneal. Bueno, de igual manera, otra cosa en la que nos tenemos que enfocar muy bien o visualizar muy bien es si existe distensión abdominal y si esta comienza a ser progresiva. Debido a que una distensión abdominal progresiva después de un trauma, sobre todo a nivel abdominal, nos va a hacer, bueno, va a ser un signo propiamente hablando de un sangrado intraabdominal. Ahora, si esta distensión abdominal ocurre de manera desmedida durante la primera hora después del trauma, incluso nos está hablando de un probable sangrado masivo, como lo puede ser secundaria a una probable ruptura hepática, y para ello se debe de tener, bueno, lo que se indica es una laparotomía de manera inmediata. Ahora, a ver, antes de eso, creo que me estoy saltando algo en la inspección. Sí, ya me acordé. Me estoy saltando algo muy importante. Por ejemplo, van a existir otro tipo de signos, como lo es la equimosis periumbilical, como lo podemos ver en esta imagen que le conocemos como signo de Cullen.
Esto es clásico justamente en lesiones pancreáticas o este tipo de lesiones a nivel de los flancos, que le vamos a conocer como signo de Turner. Uh-huh. Y pues igual, todo esto son signos clásicos de hemorragias retroperitoneales, ¿correcto? Entonces, pues hay que también tenerlo como muy en cuenta y muy presente, sobre todo en lo que es la inspección. Ahora hay que tener en cuenta que signo de Cullen y signo de Turner no se presentan inmediatamente después de haber sufrido un traumatismo abdominal, sino que se les conoce como signos tardíos. Pero bueno, eso es un dato curioso extra. Ahora, a nivel de la palpación, lo que nosotros tenemos que justamente buscar es dolor a la palpación. Y como todo dolor, tenemos que ahondar más en la semiología del dolor. Desde la localización del mismo, el tipo de dolor, si este se irradia o no, factores que lo aumentan, factores que lo disminuyen, la intensidad, la frecuencia, bueno, toda la semiología del dolor nos puede orientarnos pues puede orientarnos en el tipo de lesión abdominal que tenemos. Ahora, vamos a hablar que un dolor acompañado de shock va a sospechar principalmente a una ruptura esplénica o incluso algún tipo de ruptura hepática. Ahora, un dolor sin shock puede atribuirse simplemente a un dolor sin shock o sin um, sí, un fallo hemodinámico puede atribuirse simplemente a que el traumatismo abdominal solamente causó una contusión de la pared y no hay más. O puede ser provocado justamente por algún tipo de fractura costal, eh, etcétera, ¿no? Ahora, hablando a nivel de la percusión, es muy importante que nosotros conozcamos, por así decirlo, lo normal. ¿A qué me refiero con lo normal? Pues a nivel del área abdominal, podemos nosotros encontrar diversos ruidos. Que si percutimos a nivel de hipocondrio derecho, encontramos un ruido, si encontramos a nivel de epigastrio, encontramos otro ruido, etcétera, 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 ¿no? No tenemos que saber lo normal para saber diferenciarlo con lo patológico. Por ejemplo, a la hora de nosotros percutir a nuestro paciente y si encontramos timpanismo en hipocondrio izquierdo y a nivel epigástrico, puede ser un signo característico de una dilatación gástrica. Por ejemplo, la matidez en flancos puede orientarnos a la existencia, por ejemplo, de líquido libre intraperitoneal. O, por ejemplo, timpanismo en hipocondrio derecho. Evidentemente, en hipocondrio derecho no debería de existir timpanismo, porque se supone que en esa área podemos encontrar lo que es el hígado y vamos a encontrar un sonido más mate. Pero entonces, ¿por qué podemos encontrar timpanismo aquí? Pues en el caso de ser patológico, puede ser secundario a la presencia de aire en este espacio hepatofrénico. Y esto nos va a hablar de una probable rotura de vísceras huecas, ya sea perforación del duodeno o perforación del estómago, siendo más predominantemente la del duodeno, que por cierto este signo se le conoce como signo de Joubert, si no me equivoco. A nivel de la auscultación, nosotros sabemos que si ponemos el estetoscopio sobre nuestro abdomen, lo que nosotros vamos a escuchar de manera normal justamente son los ruidos hidroaéreos, ¿no? Los ruidos peristálticos. Sin embargo, en causas patológicas podemos encontrar, pues no podemos encontrar nada, podemos tener una ausencia de ruidos hidroaéreos, lo cual nos va a estar indicando un ileo paralítico, el cual puede estar siendo causado por la presencia de líquido libre en la cavidad abdominal. ¿Correcto? Ahora, como les comenté, chicos, si bien sí nos va a ayudar a orientarnos muy bien lo que es la exploración física, de la inspección, palpación, percusión, bla, 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 nos tenemos que ayudar a sí mismo
de otro tipo de herramientas, como lo son los estudios de gabinete. Ajá, digo, otro tipo de estudios, como lo son principalmente la ecografía. Esta es una prueba, la cual usualmente es de elección de tipo inicial, debido a que logra excelentes resultados, muy buenos resultados, principalmente en la detección de líquido intraabdominal. Se dice que la ecografía va a ser útil en pacientes politraumatizados inestables, ya que va a permitir valorar de manera muy rápida algunas cosas patológicas, como lo es algún tipo de hemoperitoneo, algún tipo de hemopericardio, algún tipo de hemotórax, y poder así priorizar las lesiones. Ahora, otra característica por la cual es de gran ayuda justamente las ecografías es que en pacientes los cuales se encuentran hemodinámicamente inestables, las ecografías se pueden llegar a realizar inclusive a pie de cama con un equipo portátil. Entonces es como un plus, un punto muy importante a su favor, a diferencia de lo que es la tomografía computarizada, que si se dan cuenta, pues evidentemente no se va a poder realizar al pie de cama del paciente, ¿no? A fuerzas lo tienes que trasladar a la sala en donde realizan las tomografías computarizadas. Podemos ver que es una máquina bastante grande, ¿correcto? Sin embargo, vamos a darnos cuenta que la tomografía computarizada va a ser considerada como la prueba que más información nos va a estar proporcionando en un politraumatizado. Ajá. Se dice que este tipo de estudio es de elección para valorar tanto vísceras sólidas, el retroperitoneo y en pacientes hemodinámicamente principalmente estables. Se considera un tipo de estudio inclusive con mayor sensibilidad y especificidad que la ecografía. Asimismo, no es invasiva y todo eso, pero sí es mucho más costosa que una ecografía. Eso es evidente. A ver, ¿qué otra? Tenemos la laparoscopía diagnóstica. Esto, pues ya vemos, es un tipo de estudio un poco más invasivo, si ustedes se dan cuenta. Aunque, si bien se considera como una técnica muy sensible, bastante específica, y sobre todo va a ayudar a reducir el número de laparotomías que pueden llegar a ser inclusive algunas de ellas innecesarias. Pues se puede usar en todo caso una laparoscopía. Asimismo, por medio de las laparoscopías se puede realizar ciertos procedimientos, ya inclusive de tratamiento, como lo es algún tipo de procedimientos no tan grandes como hemostasia, de lesiones menores en las vísceras sólidas. Se puede llevar a cabo también reparaciones mínimas de lo que son algunos órganos como el estómago, los intestinos y el colon, ¿no? A ver, este tipo de técnicas se dice que no se pueden realizar en pacientes inestables y asimismo otra cosa para lo que nos va a estar sirviendo justamente las laparoscopías diagnósticas es que nos van a ayudar a diferenciar entre sangre y líquido intestinal en la cavidad intestinal. Otra cosa importante es la punción de lavado peritoneal y esta pues va a estar analizando el contenido de la cavidad abdominal por medio de una aspiración de un catéter, la cual se va a estar colocando en el interior. Se dice que esta técnica va a ser muy sensible, con una sensibilidad hasta el 98%, pero se dice que es muy inespecífico. Suele ser muy inespecífico. Otro estudio del cual nos podemos apoyar es de una angiografía. Esta usualmente se suele ocupar ante hemorragias, las cuales al momento se encuentren activas, sobre todo cuando se sospecha de una lesión de tipo vascular. Nos puede orientar en dónde está el problema, por dónde se está fugando la sangre y demás, ¿no? Entonces, para eso nos va a estar ayudando y pues es muy, muy importante, ¿no? De igual manera, otra de las indicaciones para realizar una angiografía, pues vamos a tener principalmente hemorragias renales, hemorragias mesentéricas, pélvicas, y por las cuales está indicada pues, propiamente la angiografía, ¿no?
En el caso de las radiografías simples, muy independientemente de ayudarnos a visualizar estructuras óseas, también nos va a estar ayudando para diagnosticar algún tipo de perforación de víscera hueca. También nos puede orientar a si existe algún tipo de herniación traumática e inclusive algún tipo de hematoma retroperitoneal. Lo puede llegar a detectar si una radiografía simple. Sin embargo, todo esto pues debe de ser analizado por una persona que conozca el tema, ¿no? Ahora, dentro de, dentro de los traumatismos abdominales, como les comenté, pues puede dañar una cantidad de órganos internos pues, bastante amplia, ¿no? Y cada órgano nos va a estar de cierta manera dando un cuadro clínico diferente. Algunos de ellos se van como a aparecer un poco más, pero en general, pues cada uno tiene como lo suyo, ¿no? Vamos a darnos cuenta que los órganos macizos van a ser los más frecuentes afectados justamente por el gran volumen que estos ocupan y sobre todo por la friabilidad del tejido de los mismos, ¿no? Ah, el primer órgano con el cual pues vamos a empezar va a ser con el vaso. De hecho, el vaso, esto escúchenlo bien, va a ser considerado como el órgano más frecuentemente lesionado en traumatismos abdominales justamente por su tamaño, por su situación, por los medios de fijación y justamente por la zona en la que se encuentran y la flexibilidad de las costillas. Se dice que este se suele dañar entre el 30 al 40% de los traumatismos abdominales. Ahora, la clínica que te va a estar causando un daño a nivel del vaso es justamente un shock por hemorragia intraabdominal, el cual va a estar asociado a un dolor de tipo espontáneo o que este dolor también se pueda estar produciendo a la palpación, sobre todo en lo que es el cuadrante superior izquierdo e inclusive se puede llegar a estar irradiando este dolor hasta el hombro izquierdo justamente por una irritación diafragmática. Ahora, vamos a darnos cuenta que este tipo de lesión a nivel del vaso se puede llegar a diagnosticar por un TAC y vamos a darnos cuenta que si en primera instancia la lesión del vaso no reacciona a un tratamiento inicial, se va a, lo secundario a hacer es una laparotomía, ¿no? Para corregir el daño del mismo. En el caso del hígado, vamos a darnos cuenta que este va a ser justamente el segundo órgano más frecuentemente lesionado en los traumatismos abdominales de tipo cerrado, en este caso, y el primero en los traumatismos de tipo abierto. Vamos a darnos cuenta que la lesión del mismo se va a estar dando por un desgarro principalmente del parénquima, por algún daño a nivel vascular o algún daño a nivel de la vía biliar, que va a condicionar propiamente hablando a la fuga, ya sea de sangre o inclusive de bilis hacia lo que es la cavidad abdominal. En el caso, pues sabemos que el hígado está compuesto por ciertos lóbulos, ¿no? En el caso del lóbulo izquierdo, este se suele lesionar más o con mayor frecuencia justamente por algún tipo de traumatismo directo en lo que es a nivel epigástrico. Y en el caso del lóbulo derecho, suele lesionarse con mayor frecuencia por algún tipo de desaceleración de tipo brusca. Vamos a darnos cuenta que el tratamiento del mismo usualmente se suele elegir un tratamiento de tipo conservador, aunque ya en roturas un poco más amplias se dice que se va a requerir como tal de una cirugía conservadora. Asimismo, se puede usar algún tipo de hemostasia quirúrgica en el caso de que éste esté sangrando mucho, justamente para evitar una resección hepática quirúrgica, pues innecesaria, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues aquí les puse algunas imágenes en el caso de la figura 5 que vamos a estar viendo por aquí. Vamos a encontrar una laceración esplénica con alguna presencia de algún hematoma periesplénico y en el caso de la figura 6 y 7 pues va a ser por una laceración a nivel hepático. Ahora, ¿qué otro órgano vamos a tener aquí? Vamos a tener al páncreas. El páncreas es un órgano que, digámoslo así,
Que este resulta afectado ante un traumatismo abdominal es muy raro. Es muy, muy raro. Se dice que se suele lesionar entre un 2 a un 5% después de un traumatismo abdominal. Y usualmente cuando este se suele lesionar, usualmente es por algún traumatismo a nivel epigástrico, eh, o ya sea, no sé, que usualmente se suelen llegar a pegar con el manillar de las bicicletas o con algún columpio a nivel epigástrico. Ajá, es por las principales razones por las cuales se suele lesionar. O también se dice que puede llegar a ser resultado de una compresión directa contra la columna vertebral, como lo es por el cinturón de seguridad ante un choque. ¿Qué clínica nos va a estar presentando justamente una lesión a nivel pancreático? Pues vamos a tener principalmente un dolor, un abdomen agudo, perdón, con un dolor intenso, se puede llegar a presentar vómitos, se puede llegar a presentar defensa periumbilical y sobre todo vamos a tener daño, bueno, elevaciones de ciertas enzimas como lo es la amilasa y la lipasa, que justamente pues son las que se tomaban en un inicio, ¿no? Como les comenté, se toman en un inicio ciertos estudios de laboratorio y justamente algo que nos puede orientar a que hay un daño a nivel pancreático muy independientemente de la clínica, justamente es la elevación de estas enzimas. Ahora, ¿qué otro? Vamos a tener también al estómago y lo que es propiamente el intestino. Ajá. De estos, pues se pueden ocasionar desde lesiones muy mínimas que puedan producir algún tipo de equimosis, algún tipo de hematomas intramurales, hasta ya cosas más complejas como desinserciones mesentéricas y inclusive algún tipo de perforación con extravasación del contenido a la cavidad como tal peritoneal y que te pueda ocasionar después problemas más grandes como algún tipo de peritonitis, por ejemplo. Vamos a darnos cuenta que las lesiones pues pueden ser a diversos niveles, por ejemplo, como es estómago o intestino, se puede lesionar a nivel gástrico, puede haber lesiones a nivel del intestino, a nivel mesentérico, puede haber lesiones a nivel duodenal, yeyunal, lesiones a nivel del colon, inclusive a nivel del recto. En el caso de las lesiones a nivel gástrico, suelen ser secundarias principalmente a armas blancas o inclusive a armas de fuego. En el caso de las lesiones a nivel de intestino y mesenterio, se suelen dar por traumatismos cerrados, por algún tipo de desaceleración brusca o inclusive por algún tipo de compresión, principalmente por el cinturón de seguridad. Estas usualmente me suelen presentar como clínica el dolor abdominal e inclusive la irritación peritoneal. En el caso de las lesiones a nivel duodenal, usualmente suelen llegar a ser provocadas por algún tipo de traumatismo a nivel de tipo epigástrico. Y su clínica usualmente suele ser dolor a nivel local epigástrico e inclusive podemos llegar a encontrar vómitos de tipo biliosos también. A nivel yeyunal, pues vamos a ver que el diagnóstico justamente de una lesión a nivel del yeyuno suele ser muy difícil. Usualmente podemos sospechar de una lesión a nivel del yeyuno cuando encontramos una peritonitis ya o algún tipo de sepsis que tenga más de 24 horas de evolución. En el caso de lesiones a nivel del colon se suelen dar principalmente o producir principalmente por traumatismos de tipo penetrantes, mientras que las del recto, bueno, en este caso el único dato que tenemos es que se suelen llegar a diagnosticar principalmente por una sigmoidoscopía. Bien, continuando, pues vamos a tener a lo que es el riñón y el tracto urinario. En el caso de una lesión a nivel renal, lo que nosotros podemos tener es un dolor a nivel local, y también se puede llegar a presentar un hematoma de tipo lumbar. Un dato clave y un dato característico de que muy probablemente este traumatismo abdominal tenga un compromiso de este órgano, de lo que es el riñón o alguna porción del tracto urinario, es la hematuria, la presencia de hematuria. Es un signo clave, muy, 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 muy clave. Y esto el hecho de tener presencia de hematuria va a ser
pues nos va a ser indicación propiamente para que se realicen otro tipo de estudios como lo es algún tipo de ecografía o algún tipo de tomografía, en el que pues por medio de esto se va a poder encontrar el tipo de lesión y el tipo de lesión que se haya producido en el caso de que esta sea a nivel de parénquima renal, a nivel de parénquima renal o a nivel inclusive del sistema excretor. Vamos a ver que este tipo de traumatismos, como ya se los comenté, pues puede llegar a presentar una lesión, ya sea a nivel de vías urinarias, incluso a una ruptura a nivel vesical e incluso una ruptura a nivel uretral, perdón. Mm, Vamos a darnos cuenta que lo que es riñón y tracto urinario se suele llegar a lesionar con una frecuencia de un 15 a un 20%, principalmente ante contusiones ya sea lumbares o pélvicas. Ujú. ¿Qué otra cosa les puedo comentar de aquí? En el caso de la ruptura vesical, pues justamente se suele llegar a dar por algún tipo de traumatismo a nivel de lo que es el hipogastrio. O ante algún tipo que produzca un aumento de la presión intraabdominal y sobre todo cuando la vejiga se encuentre llena. En el caso de la ruptura uretral, pues vamos a ver que se suele relacionar a lo que son principalmente fracturas pélvicas y lesiones vesicales principalmente. Ahora, en el hematoma retroperitoneal vamos a darnos cuenta que solamente tenemos que pensar en este o sospechar de este en pacientes los cuales tengan datos de shock hemorrágico y que ya hayamos descartado diversos orígenes. No sé, que no venga, por ejemplo, de hígado, que no venga de, no sé, de páncreas, que no venga de riñones. No, cuando esto suceda, que ya descartaste diversos órganos, diversos puntos, podemos comenzar justamente en pensar que este shock hemorrágico está siendo causado por un hematoma retroperitoneal. Ujú. Usualmente estos hematomas retroperitoneales se suelen deber o suelen ser secundarios principalmente a fracturas de tipo pélvicas en el 50% de los casos o se puede llegar a dar por lesiones renales o de grandes vasos. A ver, otra estructura que suele estar afectada suele ser el diafragma. Ujú. Las lesiones del diafragma usualmente se suelen dar principalmente en los traumatismos abdominales de tipo cerrado, debido a que la presión como tal intraperitoneal puede llegar a aumentar muchísimo. Se dice que de 100 hasta 400 veces, dando como resultado que haya una transmisión de esta presión hacia lo que son las cápsulas diafragmáticas. Por eso, aquí nosotros mencionamos que la lesión más frecuente a nivel diafragmática suele ser de hemidiafragma izquierdo, presentándose una clínica principalmente de dolor torácico o inclusive podemos llegar a presentar dolor escapular. Puede llegar justamente esta misma lesión a provocar una dificultad respiratoria, de igual manera hipoventilación, e inclusive a la auscultación podemos llegar a encontrar presencia de ruidos intestinales a nivel torácico. Ujú. Vamos a darnos cuenta que en la radiografía de tórax, bueno, este tipo de lesiones diafragmáticas se suele diagnosticar por radiografía de tórax y una tomografía computarizada, pero en el caso de la radiografía de tórax vamos a poder encontrar principalmente un borramiento de la cúpula diafragmática. En el caso de que pues sea de la hemidiafragma izquierda, pues va a ser de la cúpula diafragmática del lado izquierdo. Podemos llegar a visualizar algún tipo de herniación de las estructuras abdominales, algún tipo de neumoperitoneo, etcétera. Mientras que en la tomografía computarizada lo que nosotros vamos a poder detectar con mayor, pues sí, vamos a poder detectar de mejor manera es algún tipo de herniación a nivel visceral. Pero algo que tenemos que tener en cuenta es que por medio de la tomografía computarizada no vamos a poder detectar las rupturas. Dentro de las reparaciones justamente de estas lesiones a nivel diafragmático, se dice que tiene que ser llevado a cabo
mediante una laparotomía. En el caso de que hay algún tipo de lesión torácica asociada, asimismo se puede llegar a utilizar algún tipo de toracotomía, ¿no? Pero todo va a depender, evidentemente, del tipo de lesión que se haya producido. Ahora vamos ya para terminar, justamente vamos a hablar un poquito con respecto a los manejos del traumatismo, pero vamos a comenzar con el abdominal de tipo abierto o como ya les mencioné al inicio, de tipo penetrante. Ojo, lo que les voy a comentar a continuación es muy, pero que muy importante. Se dice que todo traumatismo de tipo abdominal abierto o penetrante está completamente indicado, ya sea, aunque el paciente se encuentre hemodinámicamente estable o inestable, está indicado completamente la laparotomía. La laparotomía. Debido a que si nosotros recordamos cuáles son las principales causas que te provocan un traumatismo abdominal abierto, armas de fuego, armas blancas, objetos punzocortantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una lesión, un traumatismo abdominal abierto, tiende a dañar o tiende a tener lesiones internas asociadas muy grandes, o sea, su frecuencia de tener lesiones internas asociadas es muy alta. Por tanto, es que se está recomendando o está indicada la laparotomía para reparar justamente, bueno, en primera instancia para visualizar qué tan grave está el daño, ¿no? Y en segunda instancia, pues para reparar todo lo que resultó afectado, ¿no? En el caso de las evisceraciones, ya se los comenté al inicio también, se tienen que cubrir con paños húmedos hasta que se lleve a cabo una intervención propiamente quirúrgica y se pueda ya acomodar como tal estas vísceras y asimismo se pueda corregir como tal el defecto de la pared dañada. En el caso de las lesiones por arma de fuego, se deben, como ya les comenté, 100% someter a una laparotomía debido a que una lesión por arma de fuego a nivel abdominal suele ser un desastre interno. Entonces, sí, la frecuencia de lesiones internas asociadas por un disparo o un arma de fuego son muy, muy altas, o sea, hasta el 95%. Es por eso que se requiere la laparotomía. Los casos de los empalamientos, como lo podemos visualizar en esta imagen que tenemos en la parte inferior del cuadro, vamos a darnos cuenta de que definitivamente no se tiene que retirar este objeto en el momento en el que llega el paciente. Este objeto se tiene que retirar hasta que llega a lo que es el quirófano, debido a que puede ser que este objeto que se encuentra empalado de cierta manera esté fungiendo un papel de tapón que evita que el paciente se desangre. Por tanto, si nosotros lo retiramos antes de llegar a un quirófano, lo que puede llegar a provocar es una hemorragia incontrolable porque de cierta forma estás quitando este objeto que estaba sirviendo de tapón. Por lo tanto, pues lo que se recomienda es mantener ahí el objeto estable, que no se esté moviendo hasta que nosotros lleguemos a un quirófano y se pueda retirar. En el caso de las armas blancas, ya sea que lo acuchillen y demás, se dice que 1/3 de estas heridas no suele llegar a penetrar la cavidad peritoneal, mientras que el otro tercio sí suele llegar a penetrar lo que es a nivel peritoneal. Ajá. Pero que no suelen requerir una lesión tratable de forma quirúrgica. Por lo tanto, el tratamiento o el abordaje principalmente de estas lesiones por arma blanca se suele recomendar principalmente las laparoscopías diagnósticas en vez de una laparotomía, debido, como ya lo mencionamos en el caso de los estudios, a las laparoscopías diagnósticas, además de permitirnos ver la integridad de los órganos internos sin necesidad de abrirlo por completo, asimismo, por medio de estas mismas podemos nosotros llevar a cabo ciertos procedimientos. Entonces, en el caso de las armas blancas, en caso de que sí haya dañado algún órgano,
que no sea como de gran relevancia o importancia, se puede llegar a corregir por medio de una laparoscopía sin necesidad de llegar a una laparotomía innecesaria, ¿no? Lo manejan como laparotomía no terapéutica. Pero bueno, pasando a lo que es el manejo del traumatismo abdominal, pero de tipo cerrado, como ya se los comenté, la mayor cantidad de estos traumatismos suele dañar a los que son las vísceras macizas. Y bueno, es el tipo de traumatismo que más se suele llegar a producir, hasta en el 90% de los casos de las lesiones intraabdominales. Es debido a un traumatismo abdominal de tipo cerrado. Como ya se los comenté, lesiona principalmente vísceras macizas, como los vasos, hígado, también se puede llegar a dañar páncreas, riñón y vejiga. Como ya se los comenté, en el caso de los traumatismos cerrados, puede llegar a haber la posibilidad de que simplemente haya un daño de lo que es la pared abdominal y existe también la posibilidad de que haya un daño a nivel de los órganos internos. La forma de nosotros poder decir, no, pues sí, solamente es un daño de la pared y no pasa más, o sea, no, nada más se está vigilando y ya está ahí, ya está ahí, ¿no? O en qué casos nosotros podemos decir, ok, ya empiezo a sospechar de que muy independientemente de que exista la lesión de la pared abdominal, también hay compromiso de órganos internos. Para ello, o por tanto, tenemos que valorar lo siguiente, y que lo primero, y que nos va a estar arrojando mucha información, es la estabilidad o inestabilidad hemodinámica. ¿Qué tanto se encuentra? ¿Presenta datos de shock? ¿No presenta datos de shock? Otra cosa con la cual nosotros nos podemos apoyar es la exploración abdominal. Y te vas a decir, sí, pero ya me dijiste que al inicio yo le tengo que hacer una exploración física en la cual tengo que darle inspección, palpación, percusión, bla, 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 de lo que es abdomen. Sí, pero no hay que casarnos con esa idea de porque ya se lo hice en una ocasión, ya con eso va a ser más que suficiente. Se dice que se tienen que estar repitiendo periódicamente estas exploraciones abdominales, debido a que, por ejemplo, ya les comenté en un inicio el signo de Cullen y el signo de Turner, que son signos tardíos, que no se presentan en un inicio. Puede ser que en mi valoración inicial no detecté nada, no palpé nada, no percutí nada, pero dentro de 1 hora, 2 horas, o con el paso con el paso de las horas me doy cuenta que mi paciente ahora la inspección ya tiene ahí un signo de Turner, por ejemplo. Ah, pues ahora las cosas van cambiando. Ahora las cosas cambian. Entonces, por eso se dice que se debe de estar repitiendo periódicamente la exploración abdominal. De preferencia mencionan que sea por o sea, que sea la misma persona la que está continuamente así, bueno, que sea la misma persona la que esté realizando estas exploraciones abdominales, debido a que pues él va a saber cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y qué hay de diferente sobre todo. En el caso, pues también se debe realizar en primera instancia, pues un ultrasonido por ahí, una ecografía, aunque también se recomienda en todo tipo de traumatismo abdominal cerrado, al final del día realizar una tomografía abdominal, justamente para pues nosotros visualizar cómo se encuentran las estructuras internas y ver si se requiere o no de un manejo quirúrgico. Ahora, vamos a darnos cuenta que mayor cantidad de pacientes, la mayor cantidad de pacientes con traumatismos abdominales de tipo cerrados suele responder muy bien simplemente con tratamientos a base de líquidos y sin ningún problema. Ahora, como otros puntos a considerar, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Ah, vamos a darnos cuenta que en ocasiones podemos nosotros estar sospechando de algún tipo de perforación de víscera hueca, porque no sé, porque estamos a la hora de la exploración física, podemos estar sospechando, gracias a la percusión o a la auscultación, que hay algún tipo de lesión de víscera hueca, pero nosotros tomamos una tomografía,
pero como que no nos queda claro si sí o si no hay perforación de la misma. Por lo tanto, cuando esto llega a suceder, se puede realizar una laparoscopía, una laparoscopía diagnóstica, pues para ver cómo se encuentra todo allá adentro, ¿no? Vamos a darnos cuenta de que nuestro paciente se encuentra de cierta manera hemodinámicamente inestable y comenzamos a pasar líquidos y comenzamos a pasar hemoderivados, y en vez de que nuestro paciente comience a responder a los mismos y que poco a poco los podamos empezar a retirar, nuestro paciente, para que se encuentre estable, definitivamente sigue necesitando líquidos, sigue necesitando hemoderivados para que se encuentre relativamente estable. Eso nos habla de un sangrado activo. Ahora, también otro dato a considerar es que si existe algún tipo de hemoperitoneo, la presencia de un hemoperitoneo por algún daño, principalmente de una víscera hueca, el manejo, y se tiene que llevar un manejo y vigilancia en la unidad de cuidados intensivos. Es otro dato curioso. Ajá. Ahora, en el caso de que ya tengamos confirmación de una lesión de víscera hueca, como estómago, como intestinos, como, bueno, una lesión de víscera hueca en general, por medio de hallazgos radiológicos, por medio de hallazgos de una tomografía, por mera clínica, etcétera, se va a recomendar la laparotomía. Ahora, en caso de una lesión de víscera maciza, ajá, que ya le estás pasando líquidos, que ya le estás pasando hemoderivados y todo eso, y aún así nuestro paciente no responde a ello, también de igual manera está indicado una laparotomía. De igual manera, aquí en esta tabla 3, para más fácil, para más sencillo nosotros orientarnos, tenemos las indicaciones, en qué casos están indicados las laparotomías. En el caso del traumatismo abdominal no penetrante, pues como ya se los comenté, una inestabilidad hemodinámica, signos de hemorragia y signos incluso de perforación de víscera hueca. Lo vimos aquí, está indicada la laparotomía. En el caso de los traumatismos abdominales penetrantes, pues prácticamente todo, ¿no? Todo lo que ya les comenté, algún tipo de visceración, algún tipo de perforación de víscera hueca, algún tipo de lesión por arma de fuego, por arma blanca, o sea, en general, ¿no? En general está indicado lo que son las laparotomías para reparar los daños ya de manera directa que se hayan producido en la cavidad abdominal y los órganos que estén comprometidos. Y pues bueno, chicos, con eso estamos terminando este tema que está amplio, la verdad, sí son temas amplios. Trauma de tórax y trauma de abdomen son temas bastante amplios. Sin embargo, pues con esto nos estamos despidiendo. Eh, y pues nada, muchas gracias por su atención. Y pues nada, esto fue todo por nuestra parte.